noches, gracias por acompañarnos aquí en Mega TV. Nos gusta siempre recibir a ustedes en este estudio para escuchar un diálogo con un artista, con un empresario, con un deportista, distintos actores de la sociedad que nos parecen trascendentes en cuanto a su carrera. Y en este caso hablamos de alguien que pude conocer también de muy joven como periodista, que presenté varias veces en escenarios y que compartió también con toda esa generación los sueños de un cambio en nuestro país, ahí cuando entraba en su última parte de la dictadura y todos soñábamos con una apertura democrática. Por ahí estaba en el centro mismo de ese pensamiento los hermanos Pettengill, el grupo Vocal 2 y todo lo que ocurría en aquellos festivales, en aquellos encuentros tan emocionantes, ¿no? Carlos Pettengill vivió toda esa época y claro, tiene una historia que contar que hoy queremos rescatar. Nos parece un ejemplo además de dignidad, de lucha, de perseverancia. Primero una semblanza de nuestro invitado Carlos Pettengill Centurión y luego comenzamos a conversar la noche con él. Carlos Pettengill Centurión es un cantante y cofundador del dúo Vocal 2, uno de los referentes más influyentes de la música popular paraguaya. Junto a su hermano Necho Pettengill, inició su camino artístico a fines de los años 60 y debutó oficialmente en 1971 en el Festival del Lago Ipacaraí, hecho que marcó el nacimiento del dúo. A lo largo de décadas, Vocal 2 se consolidó como un emblema del folclore paraguayo, reconocido por la recuperación de repertorios tradicionales, incluyendo obras censuradas, y por su aporte al nuevo cancionero paraguayo, movimiento del cual Carlos fue impulsor como miembro fundador de la Joven Alianza. Su carrera artística abarca giras internacionales, producciones emblemáticas y más de 50 años de trayectoria ininterrumpida, celebrados públicamente en 2021. En 2013 fue distinguido como hijo dilecto de Asunción por su contribución a la cultura nacional. Hasta la actualidad, continúa siendo una figura de referencia en festivales, homenajes y espacios dedicados a la música paraguaya. Estimado Carlos, qué gusto tenerte acá en Mega TV. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mario. Es un gran placer porque pensé tantas cosas cuando me invitaste. Y es verdad, estoy muy contento de compartir contigo y compartir algunas historias, algunos recuerdos de, como lo dijiste muy bien, de una época en la que eran más sueños que otras cosas, claro, ¿verdad? Porque el artista en esa época, por lo menos en Paraguay, no es que nos iba muy bien en lo económico, ¿verdad? Pero en fin, la perseverancia hizo que continuemos, y que finalmente lleguemos hasta estos tiempos, aunque ya con el pañuelito del adiós ya en la mano, porque... Preparado, pero sí, todavía, claro, todavía por suerte sanos y salvos. Ahora, Carlos, me pongo a pensar, vos de una familia tradicional de Itauguá, Pettengill, muy conocidos todos. Sí. ¿Vos estudiaste también? Sí. ¿Sos ingeniero? Yo soy ingeniero civil. Claro, sí. Mucha gente dice el cantante, pero vos sos ingeniero civil. Ya en esa sí. época ya guitarreabas en la facultad. No, y en esa época en la facultad yo estaba, cuando ingresé ya, los muchachos me agarraron y ya comenzamos a ir las peñas, las serenatas. Claro. Sí, y era muy complicadito los festivales ahí en la propia facultad. Y medicina, la católica, que eran las universidades que estaban... Sí. Más o menos en la vanguardia y que nos invitaban a nosotros para participar. Cuando eso estaba muy de moda los festivales. Claro. Pero a ver, vos venías de una familia tradicional, una familia colorada de los Pettengill, ¿verdad? Sí. De raíz, pero igual disidente en esa época. Y nosotros seguimos un poco
Lo de papá, que era del Mopoco. Ah, claro. Y tenía muchas anécdotas también. Me imagino, porque además Stroessner tenía una fijación con los mopocos. Totalmente. Él le consideraba adversario en serio, los persiguió mucho. Claro, más adversario que los opositores. Exacto. Sí, porque se le castigaba peor a los del Mopoco que a los, digamos, a los partidos de oposición. Sí. Y de verdad habrá tenido sus razones, ¿verdad? Claro. Así que por mi casa en Itagua aparecía muy a menudo Enrique Riera Padre, los Casabianca, todos los mopocos que acababan de llegar de la Argentina otra vez con permiso. Sí, con un permiso. Y se llenaba de las motos rojas esas que eran los acompañantes. Sí, porque iba con la policía que le seguía a todas partes. Sí, así mismo. Me acuerdo. Sí, y así era. Bueno, es muy difícil entender, ¿verdad? Claro, todas esas cosas, pero ustedes están acostumbrados a eso ya en esa época. Claro, estábamos acostumbradísimos. Mira, así que en mi casa, por ejemplo, se le invitaba un asadito, se le invitaba por ahí a los muchachos. Estaban afuera, pero siempre ya era digamos, una parte más del paisaje de los mopocos en esa época. O sea que en tu casa siempre se habló de política. Totalmente, sí. Y mira vos, qué curioso, ¿no? Porque después ustedes se incorporan a un grupo donde más que mopocos o colorados lo que había era gente de izquierda también. Había, ¿verdad? Sí. Y después ya era música de protesta, decíamos. Música de protesta decíamos en esa época, ¿verdad? Y que era de protesta, porque vamos a decir que no, se protestaba de esa forma. Muchas de las canciones que nosotros cantábamos eran canciones que estaban proscriptas prácticamente. Aunque sean folclore paraguayo. Aunque sea folclore paraguayo. Sí, por ejemplo, y en la radio vos te acordarás que no se puede. Algunos temas tenían una calaverita. Sí. Y eso quiere decir que no prohibido pasar. Sí, sí. Yo me acuerdo que en mi casa apareció el primer disco famoso que graban con Oscar Caroso Campo. Sí. Un disco hermoso. Y Torales también, ¿verdad? Y también hacía la punteada, la guitarra. Ahí aparece Tahuá Zapucay, aparece Minero Zapucay también. Minero Zapucay, con gran orquesta de Carlos Ocampo. Hermosa versión. Hermosa versión. En el segundo disco, ya con Oscar Carlos Ocampo también, apareció Ñemití, que fue una de los temas insignia para nosotros. Y, en fin, nuestros discos vendíamos bajo el brazo por la calle. Por la calle. Con los muchachos. Hoy son reliquias, te cuento. Yo soy coleccionista y son reliquias. Pero, a ver, las radios, algunas poníamos en algunos programas un poquito. Yo me acuerdo que en el 86 yo organizo acá con la radio el Festival La Década. Y mezclamos Vocal 2, Ñamandú y Sembrador con los grupos de rock. Ajá. Y lo mismo acá se llenó, por supuesto. Y Alberto Rodas. Y acá vinimos nosotros a cantar. Sí. Usted. Acá en el patio de la radio, en una explanada ahí grande que estaba. Año 86, cuando hubo la gran represión en el Cristo Rey. ¿Te acuerdas? Sí, que ligamos también. Sí. Eso te iba a decir. Hoy nos reímos, pero me acuerdo mucho de los festivales donde, por ejemplo, se decía, el festival no está prohibido, pero no se puede entrar. Pero no se puede entrar. Sí, exactamente. Y algunos festivales en el interior también que se iban y de repente se suspendía, ¿verdad? No, y por ejemplo en Itagua. Ajá. En Itagua no se pudo hacer el festival como estaba programado porque nosotros íbamos de Asunción. Vivíamos en Asunción. Ya. Y nos quedamos todos detenidos, demorados ya SUV. Como usando el término de esos tiempos. Claro. Del kilómetro 25 en una comisaría. Y nos quedamos como 1 hora y media, 2 horas por ahí. Y después fuimos y cantamos ahí en la Plaza Uruguaya. El festival ya se desactivó. Y una de las anécdotas, y después varias otras oportunidades que
tuvimos que salir rajando porque era muy fuerte pues las cosas. Sí, Y claro. a veces algunos animadores también se pasaban de lengua. Entonces decía cosas así. Claro. Entonces ahí los organizadores ya Mm, llantaban. claro. Claro, el discurso de la arenga ya era muy Sí, revolucionario. ya era muy revolucionario. Bueno, ahí estaba Hugo Richter, eso me acuerdo. Y hubo uno de, sí, uno de ellos. Me acuerdo una anécdota de Hugo. Tan emotivo estaba haciendo su anuncio para presentarle, no me acuerdo a quién, creo que a Maneco. Mm. Y dijo una cantidad de cosas y salió del escenario, no le presentó al artista. Se olvidó. Y yo, no me presentaste, colega. Y volvió, le dice. Qué increíble. Pero todo esto comienza oficialmente en el 71, en el festival, en la primera edición del Festival del Lago. La primera edición Qué del bárbaro. Festival del Lago, en el 71, fuimos el primer número que subió. Ay, que tiene Sí. que romper el hielo ahí. Sí, éramos, ya es super, ¿cómo se dice hoy en día? Los teloneros Los del teloneros, festival. claro. Sí. Y entramos con una guitarra y cantamos ahí justamente Tetahuasa Pucay y Ajá. recuerdo que otro tema. Y bueno, y a partir de ahí, y ahí comienza toda una Qué increíble. cuestión Que bastante azarosa. Ni se habrán porque- imaginado todo lo que iba a pasar después, ¿verdad? y no porque, viste que estas cosas uno comienza un poco sin querer queriendo, ¿verdad? Claro. Y dale, vamos a cantar. Veníamos acá cerca de la guarida del Matrero y eso veníamos, nos escapábamos de Itagua y veníamos, éramos jóvenes, Mitaí 17, todavía. 16, 17 años. Claro. Mitaí. Y ahí con Santi, con Marquito Brizuela, ahí con Guaito Orales, nos encontramos, Enrique Guaito Orales. Sí. Y bueno, y por ahí empezamos y después se Qué fue. increíble. Bueno, ahí voy a hacer la pausa, porque claro, esos comienzos casi como una aventura, ¿no? Después sería uno de los nombres más importantes de la música popular paraguaya de los últimos 50 años, Vocal 2. Es imposible escribir la historia de esta música prescindiendo de Carlos y Necho Petengil. Hoy estamos aquí con Carlos disfrutando de esta charla, rememorando estas historias, revalorizando también nuestra propia identidad. Ya volvemos con nuestro invitado especial conversando la noche. Seguimos conversando anoche con Carlos Petengil, un gusto realmente tener este tiempo, porque a veces uno se encuentra entre bambalinas, nos cruzamos 1000 veces con Carlos, pasamos momentos muy lindos. Me contaste que encontraste hace poco una grabación de Sevilla, España, Sí, justamente. 1992. Es un video que ahora busqué, pero no. Sí. Debe estar perdido por Pero ahí. fuimos una delegación grande, ¿te acordás? Una delegación grande, 2 aviones. Dos aviones. Llenamos, Orquesta recuerdo. Sinfónica, Saram. Sí, Deldi Recuerdo. Esteche era el ministro, creo que De turismo. Sí. Y bueno, fuimos la banda municipal. Ballet folclórico. Ballet folclórico. Bueno, 200 artistas por ahí fuimos. Sí. Y ustedes nos presentaron con Sani. Con Sani López Sí. Garelli, sí. Pero te voy a pasar después Por favor. para tu archivo. Imagínate, pasaron 35 años. Sí. Poco menos, 33 años. Pero bueno, entre tantas cosas, y decía nomás yo, bueno, se venían a la guarida del Matrero, el festival. ¿Tu papá y tu mamá qué decían? Ahí hay una anécdota que nosotros solemos recordar con Necho. Sí. Que mi mamá ya se preocupaba porque ya había la garroteada, Ah. y mi papá nos dijo, si van a andar por ahí no me vengan a llorisquear acá después. Claro. Van a ligar los cachiporrazos y no me vengan a llorar acá. O sea que ya Aténganse a la consecuencia. ténganse las consecuencias. Y así, pero Pero no prohibieron, digamos. bastante- no No censuraron. No Porque censuraron. hay papá que así. te dice, mejor no te dedica a eso.
En el tema de la música, sí. Eso fue bastante azarosa la cuestión familiar porque el estudio, todas esas cosas, yo ya estaba en ingeniería. El músico además tiene fama luego de bohemio. Tiene fama de bohemio que en esa época por lo menos no era en vano, porque era así. Era bien ganada esa fama. Imagínate vos, yo en ingeniería y me llevaban los perros de serenata, algunos compañeros, otros de otros cursos, y bueno, se fue, vos te vas y a las 4 de la mañana volvés, y el que te llevó a la serenata ya duerme al día siguiente. ¿Verdad? Duerme. Claro. Pero a vos te viene otro grupo. Al día siguiente tenés que ir otra vez. Claro. Entonces se complicaba Pero... Lograste, sin embargo, hacer las dos cosas. Y logré hasta la amistad más o menos. Y después ya tuvimos algunos problemas. Ya se estaba, digamos... complicando. Entonces tomé una decisión y fui a Brasil a terminar. Ya entiendo. Si no, no iba a poder. O si no, posiblemente iba a estar todavía en algunos los bancos por ahí. Claro, porque hay que contarle a la gente que está viendo, querido Carlos, que ese mundo de Asunción, que hoy ya no existe tampoco, era muy bohemio, muy soñador. Me acuerdo que íbamos todos después al mercado 4 a desayunar, con los músicos. Claro, o en el Tapití, Pío Pío, ahí sobre Quinta. Pío Pío sobre Quinta, el San Marino. Nosotros vendíamos nuestro disco ahí en el San Marino. Claro. Íbamos a cantar ahí los sábados a la mañana y ahí vendíamos 2, 3. Sobre Macasti Arrilla, frente a lo que era la Facultad de Derecho. Exactamente. Para la gente que está viendo que es más joven que nosotros. Sí. Todavía no nació. Mucha gente ni nació. Maneco Galeano. Sí. O sea que yo a Maneco ya lo conozco muy de lejos, sí a José Antonio por supuesto, pero tan fuerte era la presencia, el carácter. ¿Qué es lo que tenía Maneco tan especial? Maneco era el soñador nato, por antonomasia, como se dice. Claro. Y él comenzaba a escribir y nos mostraba sus canciones. Nosotros casi todos los días nos reuníamos en su casa. Él ya estaba casado. Ajá. En su casa tomando tereré, tomando café. Hijo también de otro colorado, doble de Antonio Galeano. Doble de Antonio Galeano, que estaba en el gobierno. Sí, estaba en Correo. Sí. Igual Pejóven. Igualmente nosotros éramos los protestones. Y de ahí fue que nació una de las primeras canciones, Soy de la Chacarita. Soy de la Chacarita. O sea, vos escuchaste cuando él dijo este tema. Cuando escuchen este tema, decía. Y con el piano. Qué bárbaro. Y tocaba. Y después ya vino Despertar. Despertar, un himno. O por lo menos después sacó y Despertar. Sí. Despertar es toda una hermosa canción para Latinoamérica. Imagínate que hasta Mercedes Sosa lo cantó. Sí. Lo cantaba en su show. Claro, lo cantaba. O sea, él iba mostrándole a usted ahí lo que iba haciendo. Sí, y compartíamos nosotros, cantábamos. Cantaba también Sembrador, que estaba integrado también por él en los festivales universitarios. Juglares también. Juglares ya vino un poco después. ¿O antes? No, Juglares. No. Juglares eran otros. Sí. Estaba Carlos Noguera, Juan Carlos Santos, Juan Carlos Chaparro, y después se formó el Juglares, digamos... Más conocido. Más conocido. Sí, ya. Y ahí todo medio tipo Peña, tocaban. Tipo Peña, se tocaba, se tomaba mate, se tomaba tereré, café, y bueno, y después a la noche, serenata. Claro. Digamos la serenata. Sí. Entonces, pero al volver al tema de Maneco es el bohemio perfecto. Porque le gustaba el tema de la composición y se esforzaba, componía. Hay otras cosas que no están muy difundidas, pero que son muy buenas. Tenía también. Sí.
Creo que hay un disco por ahí que grabó Sí. Sembrador, que Sí, son sí. todas cosas de Maneco. Y también hay grabaciones él muy caseras, Sí. pero donde él también con su guitarra Que nomás toca ahí sus con su temas. guitarra o con el Sí. piano de Facetti, que Ah, siempre sí. andaba también por ahí, Juan Carlos Facetti, que era su pianista, digamos, de casero ya, supe. Claro. Y bueno, y así. Ahí iba tema creciendo esa Maneco. generación. Sí, Lo que claro se que llamó sí. después el nuevo cancionero. El nuevo cancionero se llamó después. Porque convengamos también que el segundo juglares salen ahí Ricardo Flecha y Chondi, Exactamente. ¿verdad? Sí. También Yamandú, que Chondi ya estaba, creo que metido, porque había gente de arquitectura. cierto. El arquitecto. Carlos Noguera, Sí. que era también de arquitectura. Y por ahí se fue metiendo Chondi también. Y detrás de él creo que ya apareció Rivarola y Juan Manuel. y Juan Manuel y Ricardo. Claro, ahí. Imagínate que estamos hablando del comienzo de lo que fue un estilo, después se produjeron discos. El primer disco que graban en Buenos Aires graban ese, ¿verdad? Sí, ¿Quién financió ese? en Buenos Aires. Y ese financió nuestro amigo que era también, le gustaba la música Sí. y también Sergio Rojas. bohemiaba también con nosotros. Sergio. como Sergio Rojas, de Pacaray. Pacaraí. Y él fue el que financió nuestro primer Mirá disco vos. y el productor era Augusto Gallego, productor del disco. El marido de Evany. El marido de Evany. Trabajé también. Era- Gran señor, muy interesado en la cultura, muy luchador también. Sí. Augusto fue el productor. Augusto y Y él ahí era se muy- dejó la Buenos Aires, ve, ahí y queremos él grabar. en Buenos Aires hizo mucha amistad, Ah, creo que, Claro, con mucha gente de la música. entiendo. Entonces, por lo visto, él quedó con esa... Qué maravilla. Y Y ahí conocen ustedes a Oscar Cardoso. Sí, Ahí le le- conocemos porque él- a Oscar a través de él, Que era en ese momento el mayor productor musical de Buenos Aires. el mayor productor. Todos grababan con él. Todos grabaron con Valentín, él, Mercedes su Sosa, orquesta Sandra le Milano. acompañaba a Sandro, a todos todos. los grandes. Y se van, ustedes le conocen a Oscar Y Cardoso. nos vamos, le conocemos y le enviamos ya algunas grabaciones y hicimos el primer disco con él. Él es una personalidad extraordinaria. Claro. Es una gran pena que Claro, porque que lo falleció tan perdimos joven, sí. joven. Redondeando este bloque, y ahí se hace toda esa orquestación de... O sea, ustedes, esos dos que salieron con la guitarrita en el festival, sí, al disco, tocaban con una gran orquesta. O sea, con música una gran paraguaya. orquesta que no era mucha, no nos acostumbrábamos mucho Claro, acá. Yo creo que a partir de ahí otra vez volvieron las orquestas cierto. en Paraguay. Sí, Las orquestas porque era la época fuerte de los tríos. claro. Entonces, y ahí después otra gente también, como el propio Marco Brizuela, creo que Sembrador también grabaron con Sí, conozco. Oscarcito. Sí, Y bueno, se abrió un poco un panorama con... O sea que digamos que volvimos a entrar a la gran música paraguaya. cierto. Porque había una época, digamos, un tiempo, si podemos llamarlo así, en que nuestra música, la verdadera música paraguaya, Sí. la había más fuerte, la perdido más, bastante, ¿sí? sí. Estaba, digamos, suspendida. Cierto. Estaba fuera de... Sí, Y bueno, y eso fue una de las cosas que más a nosotros nos impulsó porque volvimos a cantar y a grabar temas que estaban correcto. prácticamente prohibidos. Ahí voy a Sí. hacer la pausa porque eso que está diciendo Carlos es esencial, porque también una nueva generación que éramos nosotros dijimos, esto era la música paraguaya, había sido. Sí, No, era nomás la polquita y la botita blanca y el... había sido, existía sido- esto. Había, claro. Sí, Se los nos- jóvenes de ese descubrimos, momento.
Entonces la juventud se iba como a los festivales de rock. Así mismo. Había 3.000, 4.000 personas para ver y escuchar música folclórica paraguaya. A la vuelta hablamos un poco de ese fenómeno que después crece, por supuesto. Y hoy, por suerte, ya está instalado. Hoy tenemos un mercado de música paraguaya de mucha calidad que quizás tuvo que ver mucho con aquello que pasó en los 70. A la vuelta seguimos hablando de esto con Carlos Petenquil. Carlos Petenquil con nosotros, por supuesto. Carlos, es decir, Vocal 2, es decir, música paraguaya de calidad. No te pregunté por Necho. ¿Necho es tu mellizo, tu menor, tu mayor? No, Necho es mayor. Antes decíamos el mellizo. 2 años Carlos. mayor que yo. A 2 años Sí, mayor. sí. Pero como es más morocho, parece más joven. Sí. Un saludo a Necho esa también. es la ventaja de los morochos. ¿Y vos Sí, tenés- yo le pasé la invitación a ustedes, pero él, hora de oficina. Vamos a hacer, mortal, aparte sí. con él, otro que quiero hacer por separado. Claro, ¿Y tus estaría hijos? bien. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo 3. 3. Sí. ¿Varones todos? No, una nena que es la mayor Sí. y 2 varones. ¿Y alguno de ellos Y los que están, canta? ¿Que toca? digamos, los que están en mi casa. ¿Y cantan? Y después quieren cantar, pero no se animan más. Pero ahora que yo ya estoy jubilado, entonces le voy a hacer vocalizar y le voy a hacer cantar. Está bien, claro. Para que hagan el dúo entre los 2 hermanos también. Dúo, que eso te iba a decir. Veníamos con Peña González, eso, antes había una tradición de dúo, siempre hubo. Eso era, claro, los dúos de, ¿cómo era? Melgachace. Claro, Esos son los dúos, los hermanos Cáceres, sí. que a nosotros prácticamente nos inspiraron para cantar. O sea, ustedes escuchaban eso de chicos. Escuchábamos eso en casa. En la casa, claro. Y papá nos hacía escuchar, como ya estábamos nosotros por ahí insinuando algunas cosas que queremos cantar, estas son las cosas que ustedes tienen que escuchar y tienen que cantar. Sí. No, nos hacía escuchar. De ahí que nosotros rescatamos y grabamos esos temas, Claro. como Jamboriajú, Jamboriajú. Mi por patria ejemplo, soñada. Chocoque Purajey, Chocoque. que fueron temas emblemáticos que estaban prohibidos. Sí. Ya que estaba con la calaverita. Y no podemos hablar mucho todavía de esa época en televisión porque eran 2 o 3 canales. Exacto, Sí, sí. Canal 9 acá, Sí, sí. que ya vino después. Pero era una época en que, digamos, se rescató la música paraguaya. Totalmente. Y se animaba más ya la gente a cantar y a escuchar. ¿Y Manduaná qué fue? Y Manduaná surgió un grupo justamente de ese grupo de los compañeros para promocionar, para tener un lugar donde cantar porque no podíamos, pues. Claro. Muy difícilmente que vos te contratabas Entiendo. para un festival. Claro. Entonces nosotros hicimos nuestro propio escenario. Hicimos nuestras propias empanadas, llevamos nuestros propios hielos para que se enfríen las bebidas, Y ahí vendíamos las entradas y era Los festivales Manduaná. una especie de cooperativa, ¿verdad? Claro. Los perros se repartían, si había alguito que repartir. Claro. Pero sobre todo para pero mantener... sirvió sobre todo para mantener Sí. la vigencia. Ya, me acuerdo que ya después va avanzando el tiempo, Humberto también le recibe muy bien, Calé Claro. también en su momento. Humberto, sí. Calé que era disidente. Era disidente fuerte. Ustedes tocaron ahí en ese famoso festival que se hizo en el exilio. Se hizo Sí, en Posada, ¿verdad? En Posada, sí. No se podía hacer acá porque estaba prohibido. No se podía hacer acá porque estaba prohibido. Y se fueron a tocar allá. nos fuimos allá a tocar. Porque, como era que decíamos, el eslogan era Festival del Lago en el Exilio. El lado del exilio, exactamente. Sí. Qué increíble. ¿Y
cuando volvían le preguntaban, la policía, ¿por qué se fueron? No, y cuando eso pues ya era pues una cosa muy pública. Sí, no era clandestino. No era clandestino. Pero siempre te preguntaban a Nina a ti que traiga un libro así medio jodido. Claro, Yo recuerdo que fuimos a Córdoba invitados por los estudiantes paraguayos y estaba de moda La película. el libro El libro de claro. la película. Sí, sí. Y trajimos el libro, yo traje el libro y aparece pues la foto de un hombre Sí. y se veía acá un arma en la sobaquera. Sí. ¿Le gustan las novelas policiales? Me dice él. Sí, le digo. Claro, y zafaste ahí. Y ya fue. ¿Y Pero siempre... Claro, o sea, espera un ratito, también les llamaban los estudiantes paraguayos que estaban en sí, Argentina. sí, en la Argentina. Época Brava también. Fuimos a Córdoba, fuimos a Mar del Plata. Mar del Plata. Buenos Aires también varias veces. La Plata y a Buenos Aires muchas veces, varias veces. Y a los Estados Unidos que fuimos también más de una vez, Sí. invitados por los residentes. Claro, y ahí qué es lo que más la gente quiere escuchar, esos temas tradicionales, Sí. esos clásicos. Sí, la gente escuchaba mucho, porque generalmente eran gente medianamente, digamos, mayores ya, no eran, claro. no eran muy jóvenes Entiendo. en esa época, y que el exilio económico y el exilio político claro. también, ¿verdad? Mezclado. Estaba mezclado. Ujú. Brasil también hicieron varias veces. Y Brasil hicimos varias veces. Claro. Había un movimiento también en toda Latinoamérica, ¿verdad? Mercedes Sosa, claro, Mercedes Wagner, Sosa, Víctor Heredia. Exacto, Milton Nascimento en Brasil, Chico Buarque. Y entonces nosotros éramos un poquito la parte de ese gran movimiento latinoamericano de Paraguay, ¿verdad? Claro, entiendo. Y nunca les tentaban a ustedes para decir, bueno, algunos tomaban su camino político. Ustedes, como vocal, nunca dijeron, vamos a irnos al Partido Comunista, al Partido Socialista, cuando eso había, creo que PDP, no sé cómo se llamaba el otro movimiento, MDP. ¿No lo Sí, intentaron había varios. No, ¿te la acordás? verdad que no recuerdo que alguien nos haya planteado eso. Porque estaban cerca pues, ustedes de todo Sí, eso. claro, estábamos todos cerca de los innombrables. Claro, Sí. de los zurdos. De los zurdos. Claro. Yo siempre pensé eso porque es como que se respetó también lo que No, ustedes... mucho respeto de toda la gente. Claro. Sí. Por ejemplo... Porque igual ligaban ustedes también. No, claro. Eh. Claro, famoso. Todo adentro, todo demorado. Viste que éramos pues jóvenes y la barbita Para más. incipiente. Sí. Y creo que fue ahí en la manifestación grande del Cristo Rey que escucha uno de los amigos que estaba ahí cerca de dos policías, que uno de ellos le dice, te voy a decir en guaraní después, te dejó, le dice a su compañero, te dejó y piróse mi barbichi. Genial. Claro. A mí me decía Barba, Humberto Rubín, ahí no, Jaiza. Sí. Era... Y barbichi, qué sé yo, Barbichi. los barbas. Y bueno, y el socio ahí que no nos avisó, rajen porque estos van a venir. Y ahí ya venía directo nosotros. Nos esparcimos ahí. Claro, esa gran represión ocurrió en mayo del 86 frente a Cristo Rey. Marcelino Corazón Medina ligó mucho. Sí. Hubo varios detenidos. Un comisario apellido Schreiber, personalmente. Sí, ¿te él acordás? era- Con una fusta. Era época de lucha. Ahora, Stroessner Coronel nunca le Oviedo. mandó llamar. El Nosotros- general. No, No, porque a veces pasaba eso. O te le llamaba a tu papá, por ejemplo, el propio Stroessner. no. No llegó, nunca llegó a... No hubo ninguna... los comisarios de la hubo época sí. ninguna interferencia. Sí, los comisarios sí.
Los comisarios... ¿Tu papá no tenía Tahuá, diálogo con Stroessner? No. Porque a mí me cuentan nomás que muchas veces eran llamados y qué es lo que vamos a hacer con tu hijo y ven a poco. Había un aviso. Había, Para pero algunos. con nosotros la verdad que no, che. No. Porque una vez, ¿Nunca le conociste a Stroessner en persona? y en el colegio cuando... En el título. Sí, cuando el Ah. título. Sí, sí. Y ¿Qué colegio? Nacional de Itahuaca. Nacional, de la capital. Ah, Sí, capital. sí. Y, Claro, por eso iba a entregar el título. Sí, él entregaba los títulos. Ahí le viste al dictador. Sí. Claro. Y era Una guardia pretoriana. la guardia pretoriana con todo. Mm. Y una vez lo que una persona le llamó a mi papá, Mm. estaba muy, muy promocionado el Festival de Medicina, uno de los festivales Claro. más grandes. Mm. Y le dijo, no le mandes ahí a tu hijo porque ahí va a haber un problema grave, porque están entrando 4 o 5 guerrilleros, algo así. Ah. Y no, pero nosotros no fuimos igual y no hubo tal... Claro, fue una advertencia. Era alguna advertencia pero que no pasó nada. Como todos los festivales, a veces en clínica nos quedábamos 2 días y eso, que vos te acordarás. Sí, Claro, pues se tomaba la facultad y se cerraba. sí, Y afuera se la policía. cerraba y se iba a Guaú la policía y después cuando comenzaba a salir la gente atropellaba. Era Increíble. Épocas inolvidables que estamos recordando con Carlos Petengil, una charla amena. La idea es que esto quede también en la historia, que la gente más joven sepa que estas cosas pasaban en Paraguay y que a pesar de eso igual se creó una cultura que revaloriza nuestra música, nuestros grandes creadores. A la vuelta estamos con la última parte de esta charla con Carlos Petengil, nuestro invitado especial. Carlos Petengil, Centurión, última parte de esta charla, recogiendo anécdotas, historias. Estaba viendo acá muchos reconocimientos, no se pueden quejar. Reconocimiento oficial en 2013, también Hijo Directo de Asunción, 2021, 50 años de trayectoria. Hay también una cantidad de colecciones que se publicaron de todo el repertorio en Compact, yo tengo algunos. Con ABC Sí. también se hizo mucho. O sea, estarías contento con todo lo que lograron, Carlos, ¿no? Sí, sí. Yo sé que podíamos haber hecho más, pero no sé por qué, en realidad, no era lo fácil antes de grabar. Claro. Tenía su costo. Claro. Y nosotros ya, nuestro primer disco pues salió con una gran orquesta. Entonces ya no podíamos nosotros hacer nomás así Claro. cosas, tanto en la orquesta como en el repertorio. Cierto, y además, perdón, en la época no había los recursos que hay ahora. En que No. un estudio ahora se hace en una piecita, hay recursos. Antes había que usar los grandes estudios. Exactamente, vos tenías que grabar con una gran orquesta únicamente, Sí. En un gran estudio. Entonces, como es cierto. Claro, Sí. tomaban su tiempo para grabar su... Sí, Podían haber tomábamos producido nuestro más. tiempo. Sí, podíamos haber producido más. Y el mercado también limita a Carlos. Y también, Mm. en eso, por ejemplo, nosotros siempre tuvimos no la estrategia, pero una conducta de no salir demasiado. No irnos Claro. a todos lados, cualquier parte. Ajá. Entonces, como nuestro público es reducido, entonces, a las puchas, pea lleva, te dice Claro. el famoso. Figuras repetidas. Sí, figura muy, Sí. muy repetida. Ya me acuerdo que Seleccionaban un poco mejor así cada... seleccionamos bastante rigurosamente el repertorio y la forma de grabar y sacar los discos. Por eso no tenemos 20, 30 discos como hacen los perros. Claro. Y justamente tenemos, ahora que te voy a entregar, creo que trajimos un álbum de 3 discos De residuos. de la época. Que Está todo el... 3 CD, donde está más de 30 canciones, que es
de la época. Y entonces eso es lo que nosotros creemos que Claro. hicimos bien. Pero bueno, ¿verdad? la ventaja de eso es que lo que existe es de buena calidad. O sea, no se hizo para rellenar nomás No, discos. no. Y el repertorio, decías vos, también interesante. Ustedes siempre elegían un repertorio de los grandes creadores. Sí, Poco tocaron temas de propios, casi nada, ¿verdad? nada y telo. Ustedes no hacían composición. No Directamente- hacíamos composiciones. Directamente Interpretación. éramos los intérpretes. No compusimos nada. Digamos que no tuvimos tiempo, Claro. no nos interesó. Pero Y de aquellos compositores no cancioneros llegaban a tocar cosas. De Maneco sí, hicieron. de Maneco grabamos Despertar, Despertar. de Carlos Noguera grabamos Viva. Viva, que fue el nombre de un disco. Claro, grabamos de Elvio y Carlos. Claro. Grabamos cosas de Juan Manuel Marcos. Elvio Romero, A la de Juan Manuel. Residenta, sí. Claro, Elvio Romero. sí, sí. Y unas cuantas de la nueva. Creo que Villagra Marsal también se musicalizó. De ¿no? Villagra ¿Te acordás? Marsal grabamos 2 temas en un disco que no sé qué pasó de él. ¿Te acuerdas? No hace mucho pregunté. Yo Sí. tengo un cassette de ese, se llamaba Banderas Torrenciales. Banderas, Sí, no sé qué, y sus banderas torrenciales. Sí. Algo así era. Él tenía eso. claro, un gran intelectual. Esos, digamos, títulos así. Carlos Noguera es también uno de los grandes compositores que tenemos, ¿no? Sí, totalmente. Mucho hizo Carlos. Sí, mucho. A veces no se le reconoce nomás. ¿Cómo ves estas nuevas generaciones? Suele escuchar algunas cosas que hacen los muchachos, las chicas. Hay un movimiento nuevo. Estoy viendo que hay algunos buenos intérpretes. Sí, Y entre ellas chicas. exacto, muchas Sí, mujeres. muchas mujeres. Mm, Que es muy, muy importante, ¿verdad? claro, Que las chicas y gente joven. sí, Gente joven, no te Sí. estoy hablando de correcto. los 40 ni los 50. No, hablamos chicas gente- y chicos de 20 años. Sí, entre 20 y 25 30, años. una generación nueva. ¿Has visto la otra vez un dúo que cantaban una maravilla? Lindas voces. Sí. ¿Sabes Y- qué también, Carlos, está pasando? Están estudiando también los chicos. Estudian más los chicos. Sí, en el conservatorio. Nosotros hace poco tocamos con la Sinfónica. Siempre nos invitan. Sí. Hace poco cantamos con la Sinfónica en Itagua. El 80% eran jovencitos y Sí. jovencitas. ¿Verdad? Sí, Y eso es bueno. tal, así que las directoras son mujeres. Claro. Eso era, antes era exclusivo de los hombres. De los hombres. ¿Verdad? ¿Cierto? De los- Ya hay directoras mujeres. Ya hay directoras, las Sí. 2 directoras principales de la Sinfónica son mujeres. Sí, hay un cambio y es bueno que lo reconozca porque a veces también queremos ver que antes nomás están estudiando en la FADA, Facultad de Arquitectura, también hay una carrera para los músicos y no está todo perdido, porque a veces queremos pensar también que ya no hay más nada, No. que los Sí. chicos están procurando. Justamente ese es un término que utilicé en un grupo Eh, de redes sociales sí, que alzó un tema cantado por unos muchachos jóvenes, sí. pero cantaron tan lindo, ¿verdad? Que justo puse en él, no está todo perdido, puse Claro, en el grupo, claro. ¿entendés? Pero hay que ir a la búsqueda de esos chicos y darle lugar, promocionar, porque hoy en día, antes se iba a nuestra casa en Itagua para hacer un reportaje. Cierto. Y ahora tenés que buscar vos los amigos que te hagan el reportaje, ¿verdad? Y el paso del tiempo. Y claro, Claro. claro. Pero es así, el paso del tiempo no te perdona. Y yo creo que hay que hacer eso. Y hay que valorar un poco más, promocionar más a los jóvenes. Esa es nuestra... Es importante eso, Sí. porque son los que van a quedar. ¿Y cómo te llevas con las instituciones oficiales tipo APA, nuestro sindicato de músicos? Muchos problemas tuvieron. Con AIE. Con AIE, AIE es lo que estamos, nosotros trabajamos Muy con valioso AIE. también el trabajo que No, hace totalmente. Oscar Pérez y compañía.
Totalmente. Porque ellos defienden el derecho de intérprete también. Derecho de intérprete es que se separó, pues APA. Sí. APA era derecho de autor e intérprete. Sí. Entonces se mezclaba todo ahí, Claro. había un desaguisado ahí que... Sí. Pero ahora se encarga de la parte de interpretación, Exacto. que es muy, muy interesante porque cobran los perros. Claro. Cosa que no se cobraba antes, porque antes el actor nomás cobraba. No, claro, el autor no me Y vos te cobraba vas a ahí cualquier alguito, evento y sí. estás escuchando un disco de Vocal 2. Y Y eso hay que pagar. no, y claro, ¿Entendés? hay que pagar en el micro, se escucha. Sí. ¿Entendés? Da Entonces, gusto escuchar tu música, pero todo eso hay que pagar, Sí. ¿verdad? Como en todos lados. como en todos lados. Es Exacto. un trabajo que acá nomás se tardó bastante en dimensionar un poco todo Inclusive ese ahora, tipo. perdón, Carlos, se está luchando para recuperar algo que se había logrado ya por ley, Sí, que es el y derecho. ahora ocurrió algo Eh. que no está cuajando en el tema. Mm. Pero no obstante, Que es, perdón, el impuesto que- por los soportes electrónicos, que es 50 centavos de dólar, creo que por cada aparato, claro, que se va al intérprete. al entrar ya Sí. se paga eso. Al entrar, y ese es lo que Sí. se sacó la Sí. mitad. Algo así. Y hay que entender que es un aporte que es lo que se merece el intérprete, que finalmente usamos todos los días, en nuestra casa, en nuestro teléfono, en la radio, en la fiesta, hasta en los entierros que usamos la música. Sí, claro, hoy en día no hay nada sin música. Sí, en la pandemia eso se notó mucho. Sí, La música en la pandemia fue lo único que tenía la gente, Carlos. lo único. Sí. ¿Entendés? Estabas en tu casa, y aunque sea... Y escuchaba vos en tu casa alguna música, pero la pandemia también le golpeó mucho a los muchachos Muchísimo. que hacen show, ¿verdad? Claro, Hace unos días que estuvimos con Marco Brizuela, Santi Medina, Rigoberto Arevalo, Cancio, unos cuantos compañeros. Nos estábamos acordando de las cosas, que el tema de los shows, de las actuaciones, bajó demasiado. murió luego en la pandemia. Y Prácticamente. ahora está comenzando. Ahora está Sí, comenzando otra vez. después de 4 años. Pero es una problemática para los muchachos que hacen show, ¿verdad? En nuestro caso, por ejemplo, tenemos otro trabajo, Claro. yo con mis obras, mis construcciones, que también ya estoy suspendiendo para poder Claro. yo tranquilizarme más Claro, y ya, hacer, en lo un que, momento bajar un poco el hacer lo ritmo. que me gusta, ¿verdad? Entonces, Pero los muchachos Eso es. mucho dependen de eso. claro, Cuando están en tu etapa de cuando estás juventud. y tenés que justamente nos estábamos acordando de que hacíamos en tres o cuatro shows hacíamos en la noche. Triplete. Sí, los famosos tripletes. Sí, doblete, triplete. Sí, Eso recién ahora, de a poco se está recuperando. sí, y ojalá, amigo, Sí. lugares así de música paraguaya, como había en nuestra época, por ejemplo, 3, 4 restaurantes importantes Sí. que venían gente de afuera. Eso ya no hay. Eso ya no hay. No. Pero, Eso ya no hay. pero hay una revaloración, se le llevan a eventos empresariales, cumpleaños. Es un trabajo digno que hay que respetar. Se me va acabando el tiempo, querido Carlos. En cualquiera de los casos, si sea un balance, decía, sí, pudieron hacer más, pero ¿sabes que la gente valora Vocal 2? ¿Sabes que los hermanos Petengil son un sello? ¿Tenés conciencia que diste algo a esta sociedad? Y en eso sí, creo, por otro lado, repito, pudimos haber hecho más. Pero yo creo que ese respeto que hemos ganado es muy, muy satisfactorio, muy reconfortante. Porque a esta altura, pues ya, como el futbolista tiene que dejar al fútbol antes que el fútbol le deje. Entonces la música también hay que dejar la música antes que la música te deje, ¿verdad? Queremos todavía jugar, pero ya nos cuesta. No, ya, Está ya, todo en la acá. cabeza no vaya. ¿Nunca te Sí. pegaste con Necho en todos estos años? ¿Viste que es Y difícil? prácticamente ¿No? Prácticamente no. Se llevaban bien dentro de todo. Porque No, siempre alguna que otra discusión siempre hay, ¿verdad? eh, Pero así pelea como siempre hay en los grupos en los grupos, musicales. sí. A veces se demandan eso los muchachos. se demandan, se quitan
Se quitan el nombre. Se quitan el nombre que no Eso no era hubo nunca. mío nomás luego. No. Gracias a Dios. Gracias a Yo Dios. quiero decir finalmente Ahora. que lo que nadie va a poder decir nunca de Vocal 2, ni de Carlos, ni de Necho Petengil, es que se vendieron, que hicieron proselitismo para un sector. En realidad, por eso es que toda la gente lo considera como parte de sus ideas, de sus sueños, ¿no? Vocal 2 puede tocar para reyes y puede tocar también para mendigos, y eso fue siempre así. Han tocado en Así lugares mismo. más elegantes, pero también en los lugares más populares. Y creo que ese es el gran capital, Carlos, que ustedes tienen, la dignidad, la honestidad intelectual. Así que mi saludo respetuoso para concluir, alguna cosa final que quieras decir. No, y eso, te agradezco la invitación. Seguramente lo has invitado, han hecho en otra También, oportunidad. claro que sí. Y estamos contentos hasta ahora. Seguramente, como te dije, ya con el pañuelito del adiós. Solemos decir con esto, ya llegué, pues ya. Ya es hora. Decía, Pero- Alvarita ya decía que Quique no venga a cantarme cuando un amigo se va. Hay una anécdota Sí, para terminar. para terminar, que se estaba despidiendo y 2 o 3 veces ya se despidió. ¿Entendés? Y después le encontramos otra vez cantando. Sí, ¿a quién? Y no quiero decir el nombre, Un amigo. de un amigazo. Ahora vas a tener que firmar por escribanía que ya no vas a cantar. Muchacho. Claro. Y antes que ocurra eso. Sí. Y porque los perros te invitan, pues. Sí, sí, sí. Vení, pues, vení, vamos a cantar, vení, vamos a tal parte. Entonces, esa es la cuestión. Pero Lo peor que hay para el artista Hay que que está saber. esperando su turno es que el anterior no se despida. que el nunca. anterior no se despida, nunca le tira el Sí. pantalón, la otra manga. Como conductor me ha pasado que tuve que llevarle a uno y quería seguir cantando, porque están los otros esperando. Bueno, Claro. Carlos, pasé muy bien esta charla, te agradezco, saluda a tu familia No, por favor. y el afecto de todo el Paraguay hacia ustedes. Hablaré con Necho también, por Muchas supuesto. gracias, Mario. Bueno, Carlos muchas Petengil gracias por invitar. Nos Sí. traía en estas anécdotas una historia hermosa, que es la historia del nuevo cancionero paraguayo. Vaya si valió la pena y si nos sirvió como un canto de esperanza también en un momento difícil de nuestra historia. Y está siempre presente la música paraguaya. Gracias y tengan todos ustedes muy buenas noches.